Estamos en vivo y en directo. Ah, o vivo, como dirían, ¿viste? Voy admitiendo a los que me Buenísimo. van faltando ahí que... Ok, dale, buenísimo. No hay problema. A los que no se hicieron el make-up hoy a la mañana, no hay problema. Los que esto de estar trabajando con teletrabajo tiene sus cuestiones. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, mientras vamos a tomar 2 minutos más para comenzar, sabemos que si bien la virtualidad tiene esto de que la puntualidad es más desesperante, porque es como cuando empieza, mientras si quieren contarnos o por el chat o si quieren habilitar el micrófono, cámara, lo que quieran, contarnos desde dónde se conectan, así vamos entrando en calor, se llama. ¿Desde qué localidad se están conectando? Buen día, acá Carolina desde Buenos Aires, Capital Federal. Hola, Carolina, bienvenida. Buenísimo. Buenos días, Silvina Mora, también desde Capital. Buenísimo, bienvenido. Ahí estaba presente. Bueno, a ver si nos quieren contar a través del chat. También, bueno, sí, también pueden escribir. Claro, comentarles eso, que el chat está habilitado. La idea es que durante la presentación puedan ir pasándonos las preguntas que tengan por el chat directamente, a medida que las vamos leyendo. Yo lo tengo abierto, Silvia también, y lo vamos leyendo para contestarle. Obviamente que si quieren y se animan a prender la cámara y frenarnos y preguntarnos lo que quieran, también lo pueden hacer. Y el que se siente más cómodo con la cámara apagada, obviamente, está perfecto. Exacto. Bueno, buenísimo. Son y 9. Acá tenemos una super presentación de Cava, mira, están Cava full. Sí. Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, si te parece, Carla, espérame que continúo una sola cosa más. De último minuto. Ahí estamos. Bueno, genial, entonces. ¿Comenzamos? Dale. Empecemos. Después se irán mientras Ahí vamos. sumando las demás Muy personas. bien. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, agradecerles a todos por estar por aquí. Lo que sí les quería contar un poco es que esta charla es parte de un ciclo que organizamos con Silvia, con motivo de la presentación de Más Humanas, que es este emprendimiento, este proyecto que generamos, en el que venimos trabajando desde hace casi un año. Estuvimos sacando cuentas ahí con Silvia y nos sorprendíamos de cómo pasó el tiempo y todo el trabajo que nos llevó armar esta presentación, sino esta iniciativa. Llevó mucho tiempo y mucho trabajo de ambas, así que estamos muy orgullosas de poder presentarlo en sociedad con este ciclo de 3 charlas. Una fue el jueves pasado, hablamos sobre cómo trabajar en contextos de incertidumbre, cómo navegar la incertidumbre, así lo llamamos. Esta que vamos a estar hablando sobre el bienestar de los colaboradores, y la del jueves que viene a las 11 de la mañana, a la misma hora, en donde vamos a estar hablando sobre el nuevo liderazgo, ¿no? Entendiendo que estos 3 temas son temas que atraviesan la gestión de las organizaciones hoy en día, sobre todo en el contexto actual, producto de la pandemia del COVID-19 que tanto
tanto nos ha modificado la existencia. Así que por eso elegimos este ciclo con estos 3 temas para poder hacer la presentación de Más Humanas. Les contamos un poquito, ahí sí ya podemos pasar a la que sigue. Les contamos un poco quiénes somos, ¿no? Desde Más Humanas, así aprovechamos a presentarnos y después ya arrancamos directamente con el tema de la charla de hoy. Mi nombre es Carla Mateos Medina, para quienes no me conocen, soy licenciada en Relaciones del Trabajo. En el slide que están viendo tienen mi perfil y el de Silvia también de LinkedIn, para quienes quieren entrar y conocernos un poquito más, y también tienen la página web y el mail de contacto por si quieren chusmear un poco más de qué se trata todo este proyecto. Hace un año más o menos me mudé a la ciudad de Bariloche, así que dejé mi trabajo en Buenos Aires, donde hice mi mayor experiencia en gestión de personas, en lo que tiene que ver con desarrollo de carrera, reclutamiento y selección, gestión de clima, y diversidad, que es un tema que me apasiona muchísimo. Así que vine a vivir a la ciudad de San Carlos de Bariloche, en donde me conocí a través de una colega con Silvia, y empezamos a pensar en generar esta iniciativa en donde la idea es prestar servicios que tengan que ver con la gestión de personas, ¿no? Así que, bueno, le doy la palabra a Silvia para que se presente ella también un poquito. Bueno, yo también soy porteña, de venida patagónica, una categoría nueva. Hace 8 años que estoy viviendo en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Yo tengo un perfil un poco más abierto, en el sentido de que si bien trabajé en todo lo que es procesos de gestión de personas, siempre me especialicé en todo lo que es entornos virtuales, entonces acompañé muchos procesos de innovación, de modificación, de transformación. Cuando vine a Bariloche y hablé de virtualidad, me miraban con cara de esta mujer loca que dice. Entonces me puse a estudiar teatro y ahí me di cuenta que faltaba producción, entonces vine productora y gestora cultural, y trabajo un montón desarrollando proyectos colectivos desde ese lugar, o sea, he hecho una experiencia ganada en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos colectivos y sociales, y sobre todo culturales y artísticos. Siempre me seguí formando, o sea, si bien yo doy clases en todo lo que tiene que ver con gestión de personas, siempre me seguí formando, y fue un hallazgo, Carla, en realidad. Para mí, quiero dejarlo explícito, agradezco a María Luján Nolter, que nos presentó en su momento. Dijo, ustedes seguro se van a llevar bien, dijo, y se ve que tenía razón, porque fue un año de mucho estudio, de mucho intercambio, de mucho ver qué aporte le podíamos dar al entorno de las organizaciones, tanto a nivel local como a nivel local, como se usa ahora, en el sentido de poder ampliar la mirada hacia otros lugares, y ahí fue que nos encontramos, digamos. La verdad que yo particularmente no solo estoy contenta de esta presentación, estoy muy contenta de todo el proceso que llevó a esta presentación, de todo el intercambio de ideas, la cantidad de materiales que hemos leído, la cantidad de cosas que hemos investigado, entrevistas, hemos hecho entrevistas, hemos revisado un montón de cuestiones vinculadas a qué significa esto de trabajar en gestión de personas hoy, ¿no? Y lo loco es que muchas de las cosas que hoy están siendo como cosas concretas, realidades que se impusieron, son cosas que hablábamos de, mirá qué importante sería poder desarrollar, ¿no? Así que hoy un poco va a aparecer este tema del bienestar de los colaboradores, esta idea de cómo pensar el proceso de transformación en los marcos de trabajo, ¿no? En cualquier tipo de organización. Porque una cosa que también entendemos es esta helicoide que hizo que nosotros nos juntáramos y empezábamos a trabajar juntas, también hace que hoy entendamos que el universo laboral requiere de una mirada transformada, de una mirada diferente. Entonces ahí es donde apostamos a poder integrar estas miradas diversas que tenemos las dos, y bueno, y también esta capacidad de poder mirar y escuchar a un montón de gente, ¿no? Un montón de cosas. Bien. Así que muy feliz de estar en este inicio. Todo esto que estamos contando, así súper resumido, lo contamos en nuestro podcast, que les cuento que tenemos un podcast, estamos muy contentas. Nos lleva mucho trabajo editarlo, así que pasen y vean y escuchen. Ahí está la captura de cómo se ve la carátula en Spotify, y ahí contamos esto, ¿no? Todo cómo nos conocimos, un poco más en detalle, y cuál es el espíritu de Más Humanas, que aprovecho y lo cuento que
la idea siempre fue, cuando nos juntamos y nos conocimos, nos dimos cuenta que no solamente nos interesaban los mismos temas relacionados con la gestión de personas, sino que también el espíritu con el que queríamos impregnar nuestro proyecto tenía que ver con esto, ¿no? Con la humanidad, con una gestión más centrada en las personas de las organizaciones, que por suerte hoy está muy en agenda, nos encanta que así sea, así que por eso elegimos también este nombre, y eso es un poco lo que nos une, a pesar de tener perfiles que son distintos y a la vez complementarios con Silvia, ¿sí? Así que tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Spotify, tenemos YouTube también, y estas charlas, ya que aprovecho y lo cuento, las 3 charlas van a quedar grabadas, la otra ya está colgada, la del jueves pasado, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Bien, entonces les contamos un poco los servicios que tenemos pensado prestar y cuáles son nuestros ejes de desarrollo de nuestro trabajo. Sí, nosotros pensamos justamente, en principio, pensamos que quizás quienes más necesitan auxilio en este contexto de pandemia, pospandemia, son las organizaciones, ¿no? De repente es necesario rápidamente actualizar el perfil de las personas para que puedan desarrollar nuevas competencias, y no necesariamente hay tiempo de una planificación estratégica. Entonces creemos que en ese sentido el poder incorporar herramientas virtuales, digitales, que permiten crear equipos de comunicación, que un poco las incorporamos a la fuerza, pero que creemos que es necesario empezar a pensar como en una situación estratégica, digamos, ¿no? Como algo que sea transversal, y en ese sentido ambas tenemos mucha experiencia, venimos trabajando un montón con todo ese tipo de herramientas, por cuestiones de necesidad concreta, no siempre estamos disponibles para hacer reuniones. La mayoría de las reuniones y los procesos de formación que hemos tenido, de autoformación, han sido virtuales, en encuentros, digamos, justamente probando y optimizando herramientas que nos parecían interesantes poder acompañar. Las dos tenemos experiencia. Así que esto por un lado. Por el otro lado, trabajamos mucho sobre el tema de la economía del conocimiento, que es un paradigma que empieza a aparecer como algo indispensable, ¿no? Esto de poder compatibilizar lo que es el perfil laboral, el perfil personal, estas nuevas condiciones y competencias que son necesarias en un entorno donde el trabajo virtual aparece como algo que se instala. Entonces, queremos instalarnos desde ese paradigma y poder desarrollar para acompañarlo, pero desde una perspectiva humana. Y también esto de poder entender que quizás una de las áreas donde más impacto está teniendo este proceso son los equipos directivos o de conducción. Entonces ahí es donde va nuestro apoyo y nuestro deseo de poder acompañar con necesidades concretas, ¿sí? Nos parece interesante que las dos hemos pasado por todos los circuitos que tienen que ver con la gestión de personas y entendemos diversas necesidades, tanto de organizaciones públicas, emprendedores, microemprendedores, diferentes experiencias, ¿no? Eso también es lo que nos ha encontrado. Después queremos acompañar a las personas, porque no sé, sí, creemos que en esta nueva economía del conocimiento un factor fundamental va a ser el autodesarrollo. Entonces creemos que podemos acompañar para poder desarrollar los perfiles laborales, entender esto de generar esta idea de que la carga laboral no importa de la empresa. No me acordaba, perdón que cuente esta anécdota, pero la primera empresa en donde trabajé era una empresa pyme familiar, y yo trabajé con un señor que había sido gerente de una empresa de granos en Pihue, y él me decía, vos lo que tenés que lograr es entrar como cadete y terminar como gerente, ¿no? Yo tenía 18 años en ese momento, hace como 30 y pico atrás, y yo me quedaba pensando, armando esta presentación, digo, fíjate tantos años después cómo es otra idea. O sea, hoy lo que tengo que lograr es cómo mi carrera profesional va hacia el horizonte que me parece interesante, y cómo ese horizonte se va modificando en función justamente del contexto que se va transformando. Entonces, esto de entender el ciclo de vida y el ciclo laboral en el cual me encuentro, y en función de eso qué cosas necesito para poder avanzar en lo que yo me interesa en términos de carrera laboral, es una de las cuestiones que trabajamos también, en este caso para las personas específicamente. Esta indagación, en este proceso previo que tuvimos, este largo proceso de indagación previa, nos dimos cuenta que las organizaciones civiles, las organizaciones, lo que en origen se llamaba de tercer sector,
ahora si hay alguien de esa área se va a fastidiar con ese nombre porque ya no se usa más ese nombre, son un motor importante de construcción, de transformación en la sociedad y de innovación. Entonces, y tienen esta complejidad de ser organizaciones que muchas veces necesitan desarrollar proyectos con equipos no necesariamente profesionalizados, porque no se puede contratar un equipo para que se desarrollen esos proyectos. Entonces, ahí lo que apostamos es, con este conocimiento que tenemos de cómo son las dinámicas de este tipo de organizaciones, poder generar competencias dentro de esos equipos organizacionales, ¿no? Que a veces son ad honorem, que a veces son autogestivos, ¿sí? Y cómo trabajar este proceso para poder transformar y profesionalizar, ¿no? Que sea ad honorem y autogestivo no significa que no puedan tener profesionales de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, tal como dice Silvina, esto de poder incluir la mirada de los jóvenes, ¿sí? En donde muchas veces las primeras formas de inserción laboral son esas organizaciones. Entonces, es una apuesta, podríamos decir, estratégica de trabajar en esta línea también, ¿no? Así que eso sería como un poco la idea de inicio. Ahora seguimos con... Seguimos con el tema que nos reúne hoy, que es charlar un poquito sobre el bienestar de los colaboradores. Pensamos en trabajar sobre el bienestar de los colaboradores porque creemos que es un proceso esto de poner la gestión de las personas en el foco de la gestión, valga la redundancia, de todas las organizaciones. Es un proceso que se venía dando, pero que se aceleró sin duda con la pandemia producto del COVID, ¿no? Entonces, la idea es indiscutible, digo, lo puso sobre el marco de lo obvio. Todos veníamos, todo el que trabajaba en el marco de una organización venía dándose cuenta de que esto de a poquito se venía poniendo en agenda, pero sin dudas el COVID nos puso sobre el marco de lo obvio, que la gestión de las personas es algo que tiene que estar en el centro de todos los procesos de las organizaciones. Y digo las personas, y no estoy hablando solamente de los colaboradores, sino que también estoy hablando de los clientes, los proveedores, ¿no? Entonces esto se puso de manifiesto y no nos dejó lugar a dudas, ¿no? De que esto tenía que estar en el centro de la gestión. Entonces, hablando de bienestar, hablamos de un bienestar que contempla no solamente la salud física, que sin duda se llevó mucha atención por las circunstancias del COVID, ¿no? Todo esto que tiene que ver con cuidarnos, con la distancia física, con el uso de las herramientas de protección que tuvimos que incorporar a nuestra vida diaria. Entonces, la salud física tuvo mucho protagonismo y quizás no se tiene en cuenta generalmente un concepto de bienestar un poco más amplio, donde se incluye, entre otras cosas, también el bienestar mental, que tiene un efecto muy importante y tiene un costo muy grande para las organizaciones y para las personas si no se atiende correctamente. Entonces, está bueno el slide siguiente, si puedes pasar, Silvia, por favor. Este concepto, para ilustrar un poco esto que decía recién del proceso que venían haciendo las organizaciones, de llevar el bienestar de los colaboradores o a las colaboradores, ¿no? Hacia un punto más central en la gestión, hay un concepto relativamente nuevo que se llama inbranding. En realidad, este concepto lo que hace es juntar dos conceptos que se venían manejando en forma distinta en las organizaciones. Lo que tiene que ver con la marca vista desde el lado de los clientes y lo que tiene que ver con la marca vista desde el lado de los empleados o los colaboradores, ¿no? Entonces, inbranding fusiona esas dos perspectivas, estableciendo que no existe tal cosa como la marca hacia afuera y la marca hacia adentro, ¿no? La marca está en el corazón de la organización, debería estar, y debería ser la gestión de las personas el centro de la gestión de la organización, teniendo en cuenta tanto a la red externa como a la red interna, ¿no? Entonces, a nosotros nos pareció súper claro ejemplificarlo con este cuadro, en donde vemos en el eje vertical a los empleados, ¿no? La marca vista desde los empleados, y en el eje horizontal la marca vista desde los clientes. Entonces esto te genera 4 cuadrantes, en donde vemos que se ubican las marcas muertas,
que es un poco fuerte, pero son las marcas que tienen una perspectiva negativa desde la gente hacia afuera, o sea, no son atractivas, y además tienen un mal clima interno, ¿no? O sea, no se ocupan del bienestar internamente, eso es una marca que sin duda les va a costar existir y seguir sobreviviendo. Las marcas que tienen en el cuadrante que es MA son las marcas apáticas, son las marcas que tienen una cultura interna, un bienestar interno, un clima laboral interno muy bueno, pero que no son atractivas al mercado, así que es como un medio sin sentido. Las marcas incoherentes, a la derecha abajo de todo, son las empresas que tienen productos o servicios que son muy atractivos y al mercado les interesa mucho y los clientes se ven atraídos por estas marcas, pero sin embargo, puertas adentro es un desastre la gestión, el clima laboral está realmente muy deteriorado y el bienestar no está atendido de los colaboradores. Y por último lugar son las marcas positivas, en donde ambos conceptos se fusionan para generar lo que es el inbranding, la marca así viéndola desde un concepto bastante más amplio, son las marcas positivas en donde además de ser atractivas para el mercado, se entendió que construir la marca desde adentro finalmente también afecta a lo que los empleados o los colaboradores dejan ver hacia afuera y pueden atraer y retener al talento que realmente precisan. Entonces, hacia ahí va, hacia construir una marca positiva, es hacia donde va todo esto que tiene que ver con poner en el centro a las personas en el centro de gestión de las organizaciones. Así que esto está buenísimo, la fuente es inbranding.es, si lo quieren chusmear, tiene un montón de información sobre este punto, pero bueno, pasaron cosas como pasó, no sé, con Mercado Libre, que es algo que se me viene, no porque sea fanática de comprar en Mercado Libre, que lo soy, pero quiero decir, Mercado Libre tuvo la idea esta, no sé si lo vieron, que contrató personas de otras organizaciones para que trabajaran en Mercado Libre durante la pandemia, ¿no? Entonces digo, esto lo sé yo, que no tengo nada que ver con Mercado Libre, solamente soy un cliente. Entonces, Mercado Libre, ¿qué hizo? Tuvo la picardía, y además de hacerlo quizás por hacer un bien, no solamente lo hizo, sino que también lo mostró, ¿no? Entonces, las empresas que atendieron a sus colaboradores como correspondía durante la pandemia, no solamente fueron atractivas para los empleados y futuros empleados, sino también que quienes hoy son consumidores ponen en la balanza este tipo de cosas a la hora de comprar, a la hora de contratar y demás. Así que pasa a ser un concepto que trasciende estos compartimentos separados que tienen que ver con el cliente o el empleado. Sí. Bien, nos van avisando. Por ahí sí, decime. Tomo algo de lo que van comentando, ¿no? Dale. Porque aparece este tema de que los jóvenes vienen como con un chip distinto y que entonces como que los más antiguos, con más experiencia, vamos a decir, se tienen que adecuar. Entendemos que en el modelo de construcción que hay que proponer es necesaria una mutua comprensión. O sea, no es que hay que adecuarse a esta mirada exigente de los jóvenes, digamos. Es cierto que ellos traen o ellas traen determinados tipos de condiciones laborales, no sé, a mí me ha pasado participar de algunos lugares que muchas veces me presento a puestos de trabajo, no tanto porque esté buscando trabajo, sino porque quiero ver cómo lo hacen. Entonces me han tomado exámenes virtuales, me han hecho entrevistas en línea, ¿no? Hay un montón de herramientas y de cuestiones que aparecen que son interesantes para poder incorporar en este modelo de inbranding, pero no caigamos en la falacia de creer que los jóvenes la tienen clara, digamos, ¿no? Porque la idea justamente es poder entender y, digamos, acompañar el desarrollo de ambos grupos. Quizás el conflicto sí lo tiene el equipo directivo o quien coordina o quien dirige las organizaciones, porque es donde reciben todas las demandas juntas. Entonces ahí es donde surge este switch o este problema, ¿no? Donde salta la ficha, podríamos decir. Pero me parece interesante en ese sentido tener en cuenta que no se trata de que los que están hoy en esa experiencia, o sea, las personas que vienen dirigiendo organizaciones en un modelo más tradicional, tienen que aprender todo de los jóvenes. O sea, justamente lo que se trata es de una mutua comprensión para ver cómo integrar esos modelos diferentes para fortalecerse
en cada cosa, ¿no? Y quizás una cosa que tiene la virtualidad es esta posibilidad de poder integrar equipos justamente apoyándose en las potencialidades que tiene cada uno, ¿no? Antes teníamos una obligación, perdón que tenga ese desliz, pero a partir de los comentarios me surgió. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar en el Bank Boston, los bancarios tienen un régimen que tienen que estar 7 horas 45 trabajando. Y yo en general terminaba mi trabajo a las 5 horas, entonces me acuerdo patente un diálogo con mi gerente, ¿qué hago? Me dijo, bueno, te vamos a dar otros proyectos, y no me daba. Entonces, una persona del área de administración, una persona trabajaba en el banco hace muchos años, me dice, vos lo que tenés que hacer es hacer de cuenta que trabajás 7 horas 45 y está todo bien. Entonces regulás el trabajo como querés. Ese modelo de perspectiva, que a mí, estoy hablando hace 20 años atrás más o menos, ¿no? Que a mí me era como, perdón, ¿no? Hoy es inviable, digamos, hoy sería completamente inviable, y justamente lo que se trata es cómo transformar esos modelos que obviamente venían de una organización de control, de una organización de cumplir normas, de cumplir determinados requisitos, que no necesariamente estaban asignados a la tarea directa, se puedan transformar para que sean más operativos, ¿no? Ese es el foco de alguna manera que nos parece interesante a nosotros desarrollar. Sí, y nada, no, o sea, nos vamos un poco ahí, ¿no? Pero solo para tener en cuenta que es algo que en algún momento por ahí podemos hacer otra charla al respecto, que tiene que ver un poco con los nuevos conceptos en relación con el desarrollo de carrera. Hay un libro muy interesante que se llama Up is not the only way, que es hacia arriba no es la única forma de crecer, podría ser, en donde te va explicando todas las diferentes formas en donde se puede desarrollar la carrera hoy en día. Cuando hablamos que los jóvenes profesionales entran hoy y quieren ser gerentes o directores mañana, quizás lo que podemos hacer es comprender o canalizar esas ansias de crecimiento, entendiendo que ese crecimiento no necesariamente tiene que ser en forma jerárquica, ¿no? Que hay 1000 maneras hoy en día, y 1000 maneras buscadas y aceptadas por los jóvenes profesionales, no es que les vamos a vender una cosa por la otra, en donde se puede crecer, digo, proyectos desafiantes, experiencias que puedan ser de relocalización, que están muy dispuestos a hacerlo también. Entonces, hay un montón de otras formas de crecer que no necesariamente es en forma jerárquica, y donde se pueden satisfacer estas necesidades de crecimiento rápido que tienen los jóvenes profesionales hoy en día. Pero me encanta, me apasiona, pero lo dejamos para otro día, si no nos vamos tanto. Me encanta igual los aportes. Sigan, que nos vamos perdiendo un poquito. Bien, entonces, volviendo al bienestar de los colaboradores y al objetivo de ponerlos dentro del centro de la gestión de las organizaciones, frente a un momento como el que ha ocurrido de la pandemia, o en cualquier momento en donde ocurra algo que enfrente a los colaboradores y a nosotros mismos como equipos de recursos humanos o como personas con posiciones de jefatura dentro de una organización, podemos dividir la atención del bienestar mental de los colaboradores en 2 aspectos distintos, ¿no? En 2 etapas distintas. Lo primero que vamos a tener que hacer es atender las necesidades inmediatas que tienen las personas, ¿no? Entonces, atender lo que ocurre ahora, ya, ¿no? O sea, cuando tenemos un evento que nos cambia la existencia, lo que nos va a pasar es que nosotros nos vamos a concentrar en priorizar, ¿no? El cerebro funciona de esa manera como una forma de protección. Tenemos que resolver las necesidades inmediatas y vamos a priorizar la supervivencia en primera instancia. Entonces, algo que se puede hacer es una estrategia que se llama primeros auxilios psicológicos, esa es la traducción al español, en donde se proponen estas 4 etapas, ¿no? Escuchar, proteger, conectar, dar el ejemplo y enseñar, ¿no? Entonces, clave, escucharlos, entender qué es lo que les está pasando. Desde el punto de vista de una organización, habilitar canales efectivos de comunicación en donde yo pueda estar rápidamente disponible. Yo equipo de recursos humanos, yo coordinador, yo compañero, ¿no? Donde se puedan conectar entre ellos. Protegerlos, es decir, mostrar rápidamente que además de escucharlos, lo que tengo al alcance de la mano lo voy a hacer para que puedan estar bien. Conectar con ellos, es decir, con ellos y que ellos conecten mutuamente. La idea es poder habilitar canales o generar espacios en donde podamos
compartir simplemente qué nos está pasando, que no tenga que ver solamente con hablar de lo laboral, ¿no? Que podamos distendernos, porque fue un momento, fue y es un momento de mucho estrés, digo, no sabíamos qué iba a pasar al principio, estábamos todos encerrados en nuestras casas, los que tenemos hijos sabemos lo que fue y lo que es trabajar con niños un poco ahí colgándose de la pierna, golpeando, entrando, pasaron, como dice Silvia, siempre gatos por delante de la pantalla, perros, animales, personas, hijos, se metieron en nuestro trabajo y el trabajo se metió en nuestras casas definitivamente, ¿no? Entonces generar esa conexión puede ayudar a bajar un poco la tensión en ese sentido. Y dar el ejemplo y enseñar es el paso para mí fundamental en todo esto, ¿no? Si yo no doy el ejemplo, no enseño, difícilmente pueda pedir del otro que tenga las actitudes que nos van a ayudar a todos a llevar adelante este momento puntual de estrés, ¿no? Entonces, desconectarse a las horas que hay que desconectarse, no contactar a los colaboradores cuando ya terminó la jornada laboral, cuidarme desde lo mental y también desde lo físico y mostrar que lo estoy haciendo va a ayudar a generar una atención primaria de las necesidades relacionadas con una situación de estrés. Silvia, vos interrumpime, decime si quieres agregar algo con todo esto, no hay problema. No, bien. En una segunda etapa, y ya sabiendo que atendimos a esas necesidades principales, lo que podemos pensar también, ¿me están escuchando ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Tuve como un corte Sí. de conexión. Perfecto. Y me apagó todo. No sé. En una segunda etapa lo que sí podemos hacer es pensar a largo plazo, ¿no? Ya hay que generar estrategias y planes de apoyo a largo plazo para el bienestar de los colaboradores, en donde al menos tenemos que tener en cuenta estos 3 puntos, ¿no? La experiencia del colaborador en un sentido amplio, ¿sí? Que vaya desde que es un candidato hasta que egresa de la organización, esto que es la experiencia del empleado es un concepto en sí mismo, que hay para leer un montón de información al respecto. Entender cómo los afectó las medidas de distanciamiento físico, distanciamiento físico en el ámbito personal y en el ámbito laboral también, y cómo les afectó esto de tener que trabajar desde el teletrabajo, que no había tanta gente que estaba trabajando de esta manera y nos modifica la dinámica del día a día sin duda. Y por último, entender que todos estos cambios van a generar un cambio cultural para poder funcionar en la nueva normalidad, ¿no? Con Silvia, cuando preparábamos todo esto y en nuestras charlas, hablábamos de esto, ¿no? Qué loco cómo hay organizaciones que realmente quieren, o sea, todo esto les ocurrió, digamos, no tuvieron opción de cambiar sus procesos, de tener a la gente trabajando todos los días desde su casa, pero que les cuesta ver que este cambio va a llevar a un cambio cultural, ¿no? Digo, si yo no puedo pretender cambiar todos los procesos de la organización y que esto no afecte a la cultura de la organización. Si yo cambio cómo trabajo, por ende cambio qué competencias le pido a las personas, ¿no? O sea, cómo trabajan las personas, cómo las evalúo, cómo las reconozco, cómo las compenso económicamente, y obviamente todo eso va a generar un cambio en la cultura y en los valores de la organización. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Dejar que ocurra o acompañar ese cambio y hacerlo prolijamente, ¿no? Entonces, conceptualmente estas 2 etapas, atender ya rápido lo que ocurre en el momento, las primeras necesidades, el auxilio psicológico que se llama así, rápidamente, y después pensar estrategias a largo plazo que contemplen estos puntos. No sé si Silvia, ¿querés hacer algún comentario o alguien quiere hacer por ahí lo que se me ocurre como complemento a esto que estás diciendo es, en la primera etapa, tener como esta capacidad de poder entender la urgencia, ¿no? Porque ya vivimos la emergencia que significó adecuarse a la pandemia. Primero fue, bueno, nos quedamos en casa, no hacemos nada, pero es un ratito, resulta que después fue un ratón, y entonces después dijimos, bueno, no, tenemos que cambiar, y nos dimos cuenta que en muchos casos tenían que empezar a trabajar, ¿no? Porque no quedaba otra de empezar a hacer cosas. Y ahí entender que en ese momento de transformación inmediata, en donde se toman decisiones a veces a las apuradas,
hay algunas decisiones que se toman que tienen un impacto fuerte en cómo es el modelo de trabajo de las personas. Entonces, darse esa posibilidad de atender a la emergencia inmediata, pero también darse la oportunidad de decir, bueno, a ver, de esa emergencia y esas decisiones que tomamos en ese momento, en esas condiciones, qué impacto han tenido y qué cosas podemos sacar como algo positivo y qué cosas no, ¿no? Qué cosas creemos que habría que modificarla. El ejemplo más importante es que muchas organizaciones están tomando la decisión de mantener la lógica del teletrabajo como un modelo de trabajo porque de repente ven un ahorro infernal en edificios, en seguridad, en pago de servicios, ¿no? Ahora, ese ahorro no puede, digamos, no puede transformarse solamente en el ahorro para la organización. Tiene que haber un impacto también en el bienestar de las personas. Entonces, por ejemplo, en esto de las medidas o el impacto que tiene el distanciamiento físico y esta nueva cultura respecto de lo que es el teletrabajo, tiene que haber una mirada sobre cómo trabaja la persona. Entonces, poder desarrollar algo que a mí particularmente hace años que me fascina, que es cómo se diseña el espacio para el teletrabajo en la casa. O sea, parece una estupidez, pero sin embargo tiene un impacto absoluto de cómo están ubicados los muebles, de qué manera está diseñado el lugar para que la persona pueda tener las herramientas que necesita. Cuando hablamos de herramientas, fiero, desde el teléfono celular, la conexión de internet, hasta el vaso de agua o la libreta para poder tomar notas, ¿no? Digo, esta reflexión tiene que formar parte de ese análisis de la estrategia y de los planes de apoyo. Porque si son cosas que no se miran, digamos que no se les da el lugar que, la mirada que corresponde y me quedo con que qué bueno que me ahorro la plata, lo más probable que suceda es que a la larga eso tenga un impacto concreto en el bienestar, sobre todo en la salud de los quienes trabajan, ¿no? Y no va a aparecer como la queja de, mira, como el lugar de trabajo que tengo es pésimo, entonces, o la silla que tengo para trabajar es mala, entonces me enfermé. Lo más probable que surja es como un problema mucho más serio, que tenga un impacto fuerte en términos de organización. Entonces, en ese lugar me parece que en esta idea de cómo diseñar la estrategia es poner el foco en qué cosas fueron aciertos, qué cosas podemos ir transformando para ir fortaleciendo ese modelo de bienestar y además tomar en cuenta de cambiar el foco de algunas miradas que originalmente ni se nos pasaba por la cabeza, preguntarnos cómo trabajan nuestros empleados en su casa, digamos, que de hecho seguramente ya lo hacían, ¿no? Pero tiene que aparecer esta mirada justamente para poder transformar y que sea algo que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Claro, claro, Esto me totalmente. parecía. Y tener en cuenta, pensar sobre el bienestar de los colaboradores y lo que nos va a permitir, ponernos a reflexionar sobre estas cosas que estamos diciendo, sin duda nos va a permitir atravesar de esta perspectiva todas las decisiones que vayamos tomando. Entonces, por eso es clave ponernos a reflexionar sobre cómo atenderlo y también sobre qué procesos, qué les está pasando a los colaboradores en este momento. Entonces, charlemos un poquito sobre qué les está pasando a los colaboradores en un momento en donde ocurre una crisis que nos modifica, que fue la pandemia y nos invita a reflexionar, pero las próximas crisis sin duda las vamos a afrontar o vamos a tener un approach distinto a partir de ahora. Ya estamos más entrenados ahora que nos pasó todo lo que nos pasó. Entonces reflexionemos ahora que ocurrir alguna crisis económica acá en Argentina, eso sin duda va a ocurrir, es así, estamos acostumbrados a hacerlo, aprendamos de lo que ocurre y tratemos de sobrellevarlo de la mejor manera posible. ¿Qué pasa? Estamos hablando de que las personas atraviesan por un proceso que les cambió la dinámica personal y la dinámica laboral totalmente. Entonces, este cambio que ocurrió, y en general los cambios de crisis, por lo abrupto y obligatorio, tienen todas las características de generar un trauma, digo. Uno dice trauma y te dice, bueno, qué exagerada, no, pero es verdad, digo, estuvimos metidos adentro de nuestra casa sin poder salir, con algo irreal que era salir a la calle, ponerte un barbijo que veías a todo el mundo, seguís viendo a todo el mundo con barbijo, quizás ahora ya como que el cerebro se acostumbró, pero vos lo ves y decís, esto al principio, no me digan que no, parecía una de ficción, digo, volver a mi casa, tener que desnudarme, lavar todo, digo, cambiarme, bañarme, digo, eran cosas que realmente son casi irreales. Entonces tiene todas las características que algunas personas las pueden afrontar de una mejor manera que otras, pero sin duda generan en algún punto un cierto trauma, ¿no? ¿Qué pasó? También se generó miedo, y estos son estresores, el cambio, el miedo y la incertidumbre, son estresores, generan estrés en las personas.
El miedo que a contagiarse, a la salud de nuestros compañeros, a la salud de nuestros familiares, la incertidumbre, digo, no sabíamos ni cuánto iba a durar, no sabemos cuánto iba a durar, cuánto va a durar, no sabemos cuál va a ser el efecto económico, el efecto social a largo plazo, nadie lo sabe, digamos, porque esto va a seguir trayendo y modificando las dinámicas a futuro. Entonces, cuando estamos expuestos a estos estresores, lo que ocurre además es que no somos los únicos que estamos expuestos a esto, porque como personas, en nuestra casa tenemos gente que también está estresada por las mismas situaciones, en el trabajo nuestros jefes, nuestros compañeros y nuestros clientes están pasando por la misma situación, entonces estamos constantemente rodeados, al ser esto algo que ocurrió a nivel global, por personas que están pasando por situaciones de estrés al igual que nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Comprender que esto está ocurriendo, ¿no? A la medida en la que sabemos que estamos todos pasando por la misma, ya es un primer pasito, ¿no? Y entender que, si bien todas las personas van a pasar por esta situación, no todas las personas atraviesan les lleva al mismo tiempo asumirlo y procesarlo, y además este proceso de comprender qué nos está pasando y generar nuevos hábitos, nuevos ritos laborales, tiene sus altibajos también, ¿no? Entonces, está bueno también entender cómo funcionan o cómo se generan los nuevos hábitos. Los nuevos hábitos para construir un nuevo rito laboral y prestarle atención a que esto va a ocurrir, se generan por repetición, es decir, nuestro cerebro hace esto, ¿no? A partir de la repetición, optimiza la forma en la que funciona, y cuando yo tengo que ponerme el barbijo una vez, ponerme el barbijo 2 veces, ponerme el barbijo 800 veces, hasta que el ponerme el barbijo es algo que mi cerebro rápidamente lo hace, y es algo que incluyo en mi rito laboral o en mi rutina. Digo esto como para tomar un ejemplo, lo del barbijo, ¿no? Por referencia también se generan los nuevos hábitos, esto de tener en el ejemplo del barbijo un cartel claro que me dé las indicaciones de cómo me lo tengo que poner, cuándo me lo tengo que poner, entonces el cerebro no necesita estar haciendo tanto esfuerzo, ve la referencia, activa y rápidamente evito volver a las rutinas anteriores o a los hábitos anteriores. A través de los ejemplos, ver que todos mis compañeros, mis jefes, todo el mundo está usando el barbijo, o todo el mundo está cortando a la hora que tiene que cortar, digo, para no usar solamente el ejemplo físico del barbijo. El propósito y los sentimientos positivos, esto es dotar de un sentido positivo a lo que estoy haciendo. O sea, si yo me pongo el barbijo y la verdad es que no creo que el barbijo sirva para nada, probablemente deje de usar el barbijo al día 2. Ahora, si yo entiendo que el barbijo tiene que ver con no contagiar a los demás, no con no contagiarme a mí mismo, sino con cuidar a un otro, y eso es algo positivo, entonces es más fácil adoptar el nuevo hábito. Entonces, entender el que nos está pasando, que estamos nosotros estresados y todo nuestro entorno, y entender que todos estos cambios llevan a la generación de nuevos hábitos en el marco laboral, cómo se construyen esos hábitos, y que ese proceso lleva un tiempo, no para todos al mismo tiempo, y que los tengo que acompañar a los colaboradores, es un paso importante para contemplar el bienestar de los empleados de esta mirada, desde este punto de vista más amplio que estamos hablando. Y cuando hablo de acompañar a los colaboradores, no tiene que ver solamente con contenerlos y entenderlos, sino prestarles herramientas y ayudarlos a ordenarse de tal forma que puedan trabajar en esta nueva normalidad. Digo, si usamos herramientas nuevas, si tenemos una rutina nueva, bueno, dar el ejemplo, explicarles, ponerles cartelería que les sirvan, ¿no? Un poco esto. Y ya lo que pusimos ahí en naranja, que es esto de la ideología defensiva del oficio, es algo que veníamos hablando cuando preparábamos esto con Silvia, se me venía a la cabeza esto que estudiamos los que hicimos relaciones del trabajo, y seguramente alguno que haya hecho alguna carrera de psicología o que se haya cruzado con esta teoría lo recuerda. La ideología defensiva del oficio, y ¿por qué lo mencionamos? Porque es importante entender que esto existe para estar atentos, es un mecanismo de defensa colectivo que se usa, que aparece en los colaboradores, en los empleados, sobre todo cuando están expuestos a amenazas físicas o a riesgos en el desempeño de sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
desafían estos métodos de seguridad y desafían el peligro al que están expuestos, simplemente para poder trabajar, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que estoy constantemente expuesto a, no sé, carga suspendida, a elementos de peso suspendidos que se pueden descolgar y me pueden dañar, o estoy expuesto al COVID porque estoy trabajando con gente constantemente, no estoy trabajando desde mi casa, entonces no ponerme el barbijo, no lavarme las manos, acercarme más de no respetar las distancias físicas, digo, todo eso son formas de desafiar los riesgos a los que reconoce mi mente que yo estoy expuesto, porque si estás constantemente consciente de que estás expuesto a esos riesgos, lo que te hace es que no puedes funcionar, ¿no? Te genera un nivel tal de estrés que no te permite funcionar. Entonces, para bajar eso, lo que hace el cuerpo o la mente es desafiar esos riesgos, ¿no? Y también haces esto de desafiar a los demás para que tampoco lo hagan, porque si yo soy el único que no uso el barbijo y están todos los demás, no funciona. Entonces lo que haces es gastar al que usa el barbijo, porque lo estás usando y qué exagerado que sos y demás. Entonces por eso es una forma de defensa colectiva. Luego lo menciono, esto es un dato de color, pero está bueno porque digo, pensar que existe te permite estar atento a cuando está ocurriendo. Estas cosas pueden ocurrir y está bueno tener en cuenta que eso se llama ideología defensiva del oficio y hay que estar atento a qué ocurre para poder solucionarlo. Sí. Silvia, ¿algo que quieras contar? No, por ahí simplemente tomar en cuenta esto de cómo se incorporan determinadas cuestiones. No sé, yo siempre comento que la incorporación del barbijo en origen era como una imposición, nosotros lo asociábamos con algo vinculado a temas de sanidad, digamos, a temas de salud, no asociábamos el barbijo como un accesorio, y así como en algún momento apareció el paraguas y las medias, ¿no? Que son elementos que nosotros hoy utilizamos como cosas cotidianas, y nos parece que es obvio, hasta buscamos el modelo de paraguas que combine con la ropa y las medias que combinen con la ropa, con el barbijo pasa algo lo mismo, algo parecido, ¿no? O sea, pasa a ser como un elemento de vestimenta, un accesorio de vestimenta que forma parte ya de la dinámica de cómo me visto todos los días. Y con esto digamos, lo pongo como un ejemplo, tomando en cuenta esto, digamos, si se concibe desde la organización o desde el equipo de trabajo esta idea de cómo se acompaña esto. Entonces, no sé, yo decía, parece medio tonto, pero el otro día hablando con mi mamá, que tiene 74 años y se quejaba de que no podía respirar bien con el barbijo, digo, bueno, tendríamos que hacer reuniones para probar modelos de barbijo, ¿no? O sea, obviamente cada uno con sus tres, o así como hay degustaciones de vino, degustaciones de barbijo, y que uno encuentre cuál es el que mejor le va, digamos, parece medio un idiotez, pero tiene que ver con esto de poder encontrar la manera de el recurso que necesito para cuidarme, para resguardarme, ¿no? Como un ejemplo, que pueda ser desde un lugar apreciativo, desde un lugar, digamos, que te invite un poco a incorporarlo, desde un lugar hasta afectivamente divertido, diría, ¿no? Pues se me ocurrió el otro día, por ahí vamos a hacer en cualquier momento una degustación de barbijo para que cada uno elija el modelo que mejor le va, porque vieron que hoy por hoy hay una impresionante cantidad de modelos distintos, y de acuerdo al formato de la cara, es verdad que se va distinto, digamos, me queda distinto. Entonces digo, encontrar maneras de que esos ejemplos y esas repeticiones y el incorporar ese hábito sea, no desde un lugar de la imposición, sino desde un lugar justamente del juego, ¿no? Podemos, o de cuestiones que sean como estrategias más lúdicas, poder encontrar esa manera y hacerle ole a la ideología defensiva del oficio, no porque tengo que estar controlando que no tengan ese problema, sino al revés, sino generando como una cultura del cuidado desde una perspectiva mucho más apreciativa, ¿no? Como un recurso. Se me ocurrió anoche, quiero decirte, Carla, hablé con mi mamá, estaba re enojada con su barbijo, y dije, tendríamos que hacer sesiones de degustación de barbijos. Bueno, pasando a lo que tiene que ver con la salud física, ¿no? Porque digo,
buenísimo, tenemos que hablar de la salud mental, también de la salud física. Digo, esto no significa que la salud física no sea importante, sino que quisimos darle el espacio a la salud mental como algo que quizás a lo que quizás no se le presta tanta atención. Entonces, hagamos un mini comentario sobre esto. Digo, en cuanto a la salud física, es importante consultar y respetar los protocolos definidos por las fuentes oficiales en este momento, comunicar claramente a los colaboradores cuáles son los protocolos con los que vamos a estar trabajando, acudir a la autoridad sanitaria cuando ocurra que alguien tiene algún síntoma de COVID, y si tenés algún caso de COVID dentro de la organización, siempre respetar lo que esta entidad diga al respecto. Silvia, entonces podemos comentar también esto de la salud emocional, afectiva y espiritual, también son diferentes ejes que también hay que tener en cuenta cuando hablamos de la salud de los colaboradores, ¿no? Claro, porque por ahí muchas veces los protocolos ponen eje en cuestiones físicas, ¿no? Y nos parece interesante que toda imposición, no sé, todo protocolo de cuidado implica necesariamente un compromiso emocional, ¿no? O sea, ¿qué emociones despierta el que yo tenga que usar barbijo? La vez pasada hablaba con una persona que le tocó vivir la época de los militares con situaciones complejas, y me decía, para mí el barbijo es un problema usarlo, porque yo me siento, o sea, me genera una emocionalidad que no refiere al uso del hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar? Por eso la división entre lo emocional y lo afectivo. Una cosa es la emoción que despierta la situación de la aplicación de estas cuestiones que tenemos que cumplir por el cuidado, y otra cosa diferente es cómo construyo esa salud afectiva para poder traerlo al hoy, ¿no? Independientemente de los traumas o de las cuestiones anteriores, poder encontrar una forma de acompañar este modelo nuevamente desde un lugar amoroso, podríamos decir, para que las personas puedan incorporar esos cuidados, el cumplimiento de esos protocolos, sin que haya las imágenes que aparecen de los profesionales de la salud con esas caras todas reventadas por el uso de las diferentes herramientas para el cuidado, ¿no? La mascarilla, los elásticos y esas cosas, hablan del compromiso del profesional de salud, hablan muy mal de quienes coordinan esos lugares, porque no es necesario llegar a ese nivel de maltrato físico para cumplir con una tarea. Entonces, ¿cómo trabajar esta línea entre las emociones que se despierta, cómo construyo un marco afectivo comprensivo, y esto es fundamental en este momento, ¿no? Quitar la controversia, quitar esta cuestión de quién tiene la razón, pero tratar de ver cómo construimos una razón colectiva, y también fundamentalmente el tema de la salud espiritual, ¿no? El hecho de que las personas estén en sus casas hacen que tengan mucho más cercano su vida propia. Y acá nosotros tenemos que tener una realidad, y es que nos estamos metiendo en la casa de nuestros colaboradores, las colaboradoras, y aparece estas cuestiones de que se atraviesan temas como, no sé, la religión, bueno, ni hablar con el tema del tratamiento de la ley que está hoy, que pone sobre la mesa un montón de cuestiones vinculadas a un marco más espiritual. Y ahí me parece que el ejercicio es cómo desarrollamos una mirada comprensiva y no cuestionadora, ¿no? De esas diferencias. Entonces, pensar en esta integración de la salud mental por un lado, la salud física fundamentalmente por el otro, en términos de cumplir con las normas para no generar nuevos focos, ni generar tampoco una exacerbación de las situaciones de contagio, pero no son menos importantes la salud emocional, afectiva y espiritual de las personas, ¿no? O sea, no vivir como que, bueno, si yo compro el protocolo, ya estoy, ¿no? Sino justamente tener esta posibilidad de poder entender la complejidad de las múltiples variables que se juegan y el impacto que estas tienen. Porque en el momento en que alguna de estas áreas, digamos, se descuidan, lo que sucede muchas veces es que tienen impacto directo en el nivel de resultados, ¿no? Y ahí me parece importantísimo, y cuando hablamos también de salud física, también trabajar esto de las cuestiones ergonométricas, ¿no? Si la persona tiene un buen espacio de trabajo, si tiene una buena máquina para trabajar, si tiene una buena conexión, ¿no? Si tiene que cumplir el lugar en su casa, que tenga un espacio como corresponde, un escritorio como corresponde, digamos, estas cosas que parece que son obligación de la persona en su casa, que en realidad nosotros las tenemos que empezar a mirar, porque forman parte necesariamente del impacto que esto tiene justamente por todo esto que estamos charlando, ¿no?
Bien, bien, buenísimo. Avanzamos entonces, así tratamos de terminar en horario. Sí, ya casi. Ya casi, ya casi. Bueno, respecto al rol de los líderes en este sentido, sin duda, y por eso la próxima charla va a hablar un poco del nuevo liderazgo, eh, van a tener los líderes un rol muy importante, lo han tenido y lo seguirán teniendo, pero va a cambiar mucho las habilidades que van a tener que ejercer en esta nueva normalidad. Entonces, algunas cosas que sin duda han tenido que hacer y deberían hacer es, para asegurar el bienestar de los colaboradores, es observar y escucharlos, es lo que venimos hablando durante toda la charla. Ellos mismos van a tener que ser acompañados, y acá, sobre todo, esta necesidad súper importante de formar a los líderes en cómo gestionar de una nueva forma a los colaboradores. Se tuvieron que acostumbrar a trabajar con gente a distancia, van a necesitar, la gente va a querer de ellos otros aspectos, digamos, otras formas de acompañarlo y de acompañarlos y de liderarlos. Entonces ellos mismos van a necesitar ser acompañados y formados. Van a tener que aprender a reconocer los términos y efectos relacionados con la salud mental de los colaboradores, eso que estamos haciendo ahora, ¿no? Entender qué les pasa, cuáles son los términos, digo, para poder nombrar las cosas, llamar a las cosas por su nombre y comprender el funcionamiento de todo lo que está ocurriendo, nos va a permitir tener una aproximación mejor hacia el bienestar de los colaboradores. Conocer y comunicar los beneficios relacionados con la salud mental, con la salud o con el bienestar, acá corrijo un poco, que tiene disponible la organización y también la zona para poder hacérselo llegar, digo, la zona geográfica en la que están, si hay algún beneficio extra que disponible para toda la comunidad, también conocer que existe y poder comunicarlo a los colaboradores. Y esto de mantener las formas más humanas o más simples en todos los contactos que se generen con los colaboradores. Por último, incentivar el autocuidado e informarse para tener las pautas de alarma y criterio propio. Esto tiene que ver con dar el ejemplo, que es un poco lo que hablábamos antes. Todo esto nos va a permitir generar una cultura de bienestar en el nuevo contexto en el que estamos trabajando. Seguimos con la próxima, ¿te parece? Sí. Y bueno, un poco como síntesis, creemos que este nuevo liderazgo, del cual vamos a trabajar el jueves que viene, una charla específicamente sobre esto, requieren de un nuevo enfoque, ¿no? Salir de esta idea de la acción y reacción, inclusive yo el otro día también salir de la mirada estratégica de largo plazo, o sea, si bien uno necesita tener esa mirada, pero también entender que hoy pasa por esa mirada sistémica que requiere el poder integrar una mirada integrada de todas las partes, ¿no? Poder comprender cuáles son las partes que se ponen en juego y a partir de ahí ver cómo se desarrolla esto, ¿no? También salir de la creencia que las organizaciones y el mundo tiene que ser ordenado, entonces hay que cumplir reglas, entonces nadie se equivoca y entonces el que se equivoca tiene que enmendar su error. Si hay algo que la pandemia nos trajo es esta, digamos, capacidad y posibilidad de poder darnos cuenta que somos imperfectos, somos felizmente imperfectos, que aún con imperfecciones podemos seguir adelante, ¿no? Entonces, aceptar la complejidad y cuáles son sus condiciones. Y tomar el error no como un problema, sino como una base de construcción de inteligencia, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Esta pandemia, estamos haciendo un uso exacerbado de todo lo que son herramientas tecnológicas, digitales y softwares. Eso se construye, la gente de sistemas lo sabe muy bien, a partir de errores. O sea, ¿qué tiene la gente de sistemas? Es que lo que trata es de buscar el error para ver cómo lo resuelve. Y no lo vive como, es un problema que es un error. No, a ver, ¿dónde está el error para ver cómo sigo adelante? ¿No? Esto me parece que es una de las cuestiones que tienen que ver con estas nuevas condiciones. Y corrernos de esta perspectiva del análisis o poner el foco en la resolución de problemas, ¿no? Y más vale empezar a desarrollar las propuestas de mapeo, que significa básicamente poder entender cuáles son todas las variables que inciden en lo que vamos llevando adelante, y a partir de ahí cómo puedo hacer jugar, desde esta mirada sistémica, ¿sí?, las diferentes variables que tocan.
un ejemplo claro de esto sería poder darme cuenta que si hay alguien que tiene mayor capacidad del manejo de los recursos informáticos o de los softwares de conexión, quizás que esa persona, aunque tenía un puesto dedicado a otra cosa, ya puede acompañar esos procesos. Si hay alguien que tiene mayor capacidad de mantener cuestiones administrativas, ver cómo capitalizar eso, ¿no? O sea, el mapeo significa poder mirar, es como, ¿vieron cuando hay una película inglesa que se llama Cuando un hombre subió una colina y bajó una montaña? Es con Hugh Grant, una de las pocas películas donde Hugh Grant hace un personaje que me parece entrañable, que no es el lindo, digamos, que se casa con la lo tomo como ejemplo, no sé si está muy disponible, pero ¿por qué es interesante esa película? Viene un topógrafo a medir lo que sería la topografía de ese pueblo, y el pueblo sabe que si pueden subir 1 kilómetro o una montaña que tienen, empiezan a tener un lugar en el mapa, ¿no? Y la importancia que eso tiene para un pueblo muy chiquito, un pueblo, no sé, como Lago Pueblo, como algún pueblo muy chiquito de lo que sería acá la Patagonia. Entonces empiezan a trabajar en un proyecto para conseguir tierra para subir ese kilómetro más, y que cuando sea la medición, ¿no? Y la película transcurre en todo el juego que se da para que el topógrafo no vaya a medir antes de que esté él asegurado de que haya subido la montaña. La idea del mapeo es entender que cuando yo miro un mapa, estoy mirando muchas situaciones diferentes. Entonces, ¿cómo puedo integrar esos múltiples recursos en esta nueva mirada, ¿no? Para poder justamente potenciar y que las personas puedan trabajar en un equipo de manera más integrada, y no forzar o exigir a gente que a lo mejor no necesariamente tiene la capacidad de desarrollar, por ejemplo, condiciones de virtualidad, que es todo un tema, ver cómo se puede acompañar ese proceso de desarrollo a través de mentorías, de acompañamientos, de equipos de trabajo colectivo, que sean desde un lugar mucho más amoroso, ¿no? Quizás la conclusión que yo particularmente me gustaría compartir es esta idea de no necesitamos organizaciones altamente efectivas, sino necesitamos una humanidad más amorosa y comprensiva consigo misma. Entonces, entender este concepto de diversidad significa entender que hoy, más que nunca, tenemos que desarrollar esta capacidad de poder, de alguna manera, integrar esas diferentes perspectivas y capitalizar lo que nosotros llamamos la inteligencia colectiva, ¿no? Esto me parece como síntesis. No sé, Carla, si quieres sumar algo. No, para nada. Lo que quisiera es ver si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera sumar a los temas que hablaron, o comentarnos cómo vivieron todo este tema en sus organizaciones. Como es un pequeño espacio como para ver si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, por ahí voy a sacar esto, y si quieren podemos ampliar micrófonos directamente, así ya que no somos tantos. Carla, Sebastián acá. Hola, Sebastián. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, disculpen primero que me sumé un poquito tarde, pero digamos, desde que enganché me pareció muy interesante. La verdad es que, como dicen ustedes, digamos, esto trajo aparejado un montón de cambios en las organizaciones. Obviamente esto acompañado de una crisis, no fue solo el COVID, sino que la crisis ya venía en Argentina y se enfatizó, se agrandó con el COVID. Y a veces sacó, lo que dicen ustedes, el ahorro o la parte más negativa por parte de las empresas sin mirar. A mí me tocó vivirlo, digamos, algo como en el punto medio, sin mirar a las personas, olvidándose un poco de las personas. Como vos decís, bueno, me ahorro la oficina, me ahorro, no sé, internet, me ahorro un montón de cosas, y sin focalizarse en las personas. De a poquito eso fue cambiando un poco, pero sí, como que la persona en sí misma quedó un poco de lado. Por lo menos yo no quiero decir el nombre, pero estoy en una organización grande, y como que quedó de lado. De a poquito se fue corrigiendo un poco, pero aún así es como que en algunas compañías creo que se vivió más activa para la gente, por lo menos, ¿no? Tal vez la empresa logró un ahorro y lo capitaliza como tal, pero bueno, creo que en la parte personal mucha de la gente lo sintió negativamente. Sí. Así que es bueno empezar a trabajar todo esto, y bueno, obviamente sería bueno que toda la compañía se concientice, pero bueno, por lo menos con pequeñas acciones, cada uno dentro de su espacio, dentro de su grupo de trabajo, está bueno trabajarlo, aunque sea en los límites que te deje la compañía, ¿no? No, obvio.
Está buenísimo esto que decís, Sebastián, y por qué es importante que las organizaciones desde el rol de la organización tomen la posta en capacitar a la gente, en tener en cuenta esto e incluirlo en sus procesos, para que no quede liberado a la buena onda que tenga cada jefe o cada equipo, ¿no? Entonces, como siempre, en una organización enorme, después tenés tus minis organizaciones en donde cada equipo se maneja de una forma distinta y vivís un mejor o peor clima según cómo es el jefe del equipo, cómo es el equipo de trabajo. Pero tomarlo desde la organización y que la organización reflexione sobre estos temas, hace bueno, nada, que no quede librado a que cada jefe haga lo que quiera en este sentido, sino que empiecen a incorporar estas dinámicas de prestarle atención al bienestar de los colaboradores. Eso por un lado, se me ocurre Y por ahí una cosa que Sí. me gustaría sumar es, ahí hay uy, se corta. Se escucha un poquito entrecortado, pero se entiende la idea. Hay un tema con comprender el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, en este ahorro del edificio, parece que las herramientas de trabajo no cuentan. Entonces, por ejemplo, una computadora como corresponde, un teléfono celular como corresponde, una conexión como corresponde, que son cosas que a priori en la urgencia fueron elementos que pusimos todos los trabajadores, digamos, porque la realidad fue esa, ¿no? O sea, salimos a tema, debieran empezar a ser, por ejemplo, focos de la organización también, porque aquello que es buenísimo, que te ahorres en alquilar un edificio, eso está fantástico. Yo personalmente que hace mucho que vengo proponiendo ese tipo de proyectos, estoy ciertamente alegre por ese tema, pero sí siempre poniendo el foco en la importancia de poder generar las condiciones para que los trabajadores. Entonces, a esto nos referíamos con analizar qué sucede en un primer momento y qué cosas son necesarias modificar después, ¿no? La inversión en una compra colectiva de teléfonos celulares que tengan un buen funcionamiento en función de la tarea que hay que hacer, o, no sé, tablets, máquinas o lo que fuera, es necesaria, digamos, es indispensable, y uno no puede estar, digamos, de alguna manera esperando que la empresa se acuerde de que tiene que hacer eso. Lo tiene que poner en la agenda, digamos, porque hace también a la necesidad. Y tal como acá me está diciendo Luján, la reglamentación de la ley de la ley de teletrabajo seguramente va a tener un impacto sobre ese tema, ¿no? Pero es fundamental, independientemente de lo que suceda legalmente, tener en cuenta que todas estas cuestiones hacen a poder construir ese lugar de bienestar y de acompañamiento, ¿no? Sí, agrego dos comentarios rápidos que se me vienen a la mente con lo que decía Sebastián. Esto que decíamos, la organización es importante que esté, para que no esté librado a los jefes, pero qué loco lo importante, o sea, cómo cobra importancia también el rol del líder y el jefe, ¿no? Como ante estos espacios, estas cosas que suceden, no solamente los equipos de recursos humanos tomaron un protagonismo increíble en este momento, sino también el jefe, digo. La mayoría de la gente que renuncia por sus jefes, eso está probado, ¿no? Y la empresa es, para uno, la empresa es el jefe, como el jefe se comunica con nosotros. Entonces, cuán importante es capacitar al liderazgo para poder afrontar este tipo de situaciones. Y otra cosa es cuán importante y cuán a prueba puso toda esta situación al cómo las organizaciones tratan a sus empleados y cuánto los cuidan, porque puso de manifiesto cómo son las organizaciones, cuál es la cultura de la organización, y sin dudas el día de mañana y cada vez más las personas cuando tengan que decidir quedarse a trabajar en una organización o entrar a trabajar en una organización para cambiar de trabajo, van a tener en cuenta cómo se manejan este tipo de cosas o cómo se manejaron en situaciones como estas, en donde se pone a prueba como el espíritu de la organización, ¿no? Entonces, todo esto está pasando, digo, no es para menos, por eso nos da para charlar un montón. Son muchas Gracias. cosas juntas, por eso Sí, la sí. mirada piadosa. ¿Alguien Bueno, más que no quiera sé hacer si algún alguien más comentario? quiere comentar algo. Si no, andamos por Si no, va la invitación para el jueves que viene, a la misma hora, por el mismo canal, en realidad con
datos de ingreso a un Zoom, vamos a trabajar el nuevo liderazgo. Vamos a, justamente, teniendo en cuenta que es un factor fundamental de bienestar y de poder construir esa transformación, lo que vamos a estar viendo es revisando algunas ideas respecto de cómo se construye ese nuevo liderazgo, porque hay un punto que es interesante, por lo menos esto lo dejo como inquietud, y es, venimos de un mundo pensando en corporaciones vinculadas a grandes edificios, ¿no? No sé, yo pensaba, yo que trabajé en el Bank Boston, la Torre Bank Boston, la Torre Techín, el edificio Movistar, ¿no? Como que esta idea de que hace a la forma de trabajo algo fijo, un edificio, ¿no? algo concreto. Y estamos yendo hacia un modelo de trabajo en red, en donde ya no existe ningún tipo de distancia física ni concreta, más allá de la interacción a través de las redes, ¿no? Participaba en una charla la vez pasada de un especialista en inteligencia artificial, y le preguntaban por el impacto de los virus, y se creía que iba a haber nuevos virus, y que yo decía, bueno, el peligro mayor que tenemos es que, como sabemos que estamos en un mundo de desarrollo de intereses cruzados, tranquilamente el día de mañana se puede crear un virus para que no funcione Internet. Y entonces, ahí pensábamos cómo nos tenemos que adecuar. Entonces, estos fantasmas que aparecen, nuestras ideas que parecen que son en principio ideas locas, pero que tienen que ver con una realización concreta, con realidades que se pueden suceder concretamente, lo interesante es cómo nos preparamos de manera integral justamente para estos diferentes escenarios cambiantes, ¿no? Me parece que ahí es donde vamos, así que después que viene a las 11 nos vamos a encontrar con el nuevo liderazgo, ¿no es cierto? Así es. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber Bueno, participado. Les recordamos que, agradecemos un montón. sí, solo una cosa, queda grabado en Facebook y en el canal de YouTube esta charla por si quieren entrar y compartirla con quien quieran, si les parece que a alguien más le puede resultar de utilidad, ¿no? Gracias a todos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Han sido parte de la historia fundante de Más Humanas, gracias por eso. Estamos a disposición, qué lindo que pudieron estar, qué lindo ver a algunos acá, las amigas y conocidos. Cualquier cosa, está bien que estamos súper conectados. Nos falta TikTok, ¿verdad? Cuando entremos con el mundo de los centennials, ahí vamos, Dale. nos falta eso. Dale. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós, Que tengan chau, una chau. muy buena semana. Chau.